Mensaje muy largo porque luego tenemos algo especial para hacer. El título del mensaje de hoy es Confía en Él. Ese es el mensaje de hoy. ¿Sabe de que nosotros tendemos a afanarnos, a preocuparnos por diferentes cosas? Y me acuerdo que hace unos mensajes atrás yo había traído una estadística y no recuerdo exactamente el número, pero más del 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Nosotros nos preocupamos por un montón de cosas, que aquello, y el 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero bueno, nosotros nos preocupamos porque así somos, nos preocupamos siempre. Y el título de hoy es Confía en Él, pensando básicamente en que estamos comenzando un nuevo año y este 2026 tenemos que vivirlo de la mano del Señor. Ayer en el culto de ayer oramos y entregamos nuestro 2026 en las manos de Dios para que Dios maneje nuestra vida, nuestro año, que Él haga lo que tenga que hacer. Así que hoy es el primer domingo del año, tal vez vamos a hacer algo parecido y vamos a predicar acerca de este tema. El primer punto que quiero hablar con ustedes es deleitarnos en Él. Miren lo que dice el Salmo 37, versículos 4 y 5. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Usted por ahí tenga otra traducción, así que simplemente escuche. Salmo 37, versículos 4 y 5. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Me encanta. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Me encanta esta palabra, y mire, lo busqué en el diccionario, si bien todo lo que sabemos lo que es deleitarse, pero me llamó la atención porque dice, deleítate en el Señor, agradar, complacer, cautivar, atraer, gustar, fascinar. Son todas palabras que entran dentro de deleitarse, dentro de aquello que usted se tiene que sentir con ese Dios. No es que, sí, voy a la iglesia o voy a orar y bueno, lo hago porque tengo que hacerlo, sino que cada momento que tengamos frente a Dios, tenerlo con aquel deleite, con aquella alegría. Y déjame hacer un ejemplo malísimo, pero usted lo va a entender. Nosotros tenemos dos perritas chiquitas y cuando llego, yo no me puedo bajar del auto. Nosotros entramos a mi casa y cuando abro la puerta no me dejan bajar, saltan arriba mío y porque están contentas de verme. Y posiblemente uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Que nosotros tendríamos que estar así con Dios. Es que cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, tener ganas de correr, de abrazarlo, de agarrarlo, de deleitarnos en su presencia, de querer estar cerquita de ese Dios que nos bendice. Entonces David, este es un salmo de David, decía, deleítate en el Señor. ¿Sabe que cuando yo por temas ministeriales de trabajo viajo mucho? Y Micaela, cuando era chiquita, con sus 4, 5, 6 años, cuando yo me iba se enfermaba. Siempre se sentía mal. Iba a la escuela igual, enfermo o sana, iba a la escuela igual. Así que, pero cuando yo llegaba a mi casa, ella se sentaba al lado mío, yo venía posiblemente de un viaje muy largo y llegaba a mi casa, me costaba, y ella se sentaba al lado mío a dibujar, pero no se movía del lado mío porque tenía miedo posiblemente de que me volviera a ir. Y cuando yo me recuerdo esas cosas, es ese momento de deleitarse con Dios, de estar al lado de tu persona favorita, de la persona que amás, de la persona que te cuida, estar al lado de ese Dios que lo tiene todo para ti. Y entonces cuando nosotros logramos deleitarnos en ese Dios y nuestros momentos con Dios son esos momentos de alegría, de bendición que llenan nuestra alma. Dice, deleítate en el Señor. Y cuando logramos deleitarnos en Dios, dice, Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Y sabe qué habla los deseos del corazón? No habla los deseos de la mente, ni los deseos de económicos, habla de los deseos del corazón, porque los deseos del corazón posiblemente sean los deseos más íntimos y los deseos que a veces no hablamos, porque los deseos de nuestra mente nosotros podemos decirlo a la gente y generalmente son deseos más de acá. Ay, qué gana que tengo, cómo me gustaría tener un auto mejor, cómo me gustaría comer determinadas cosas. Son deseos de la mente, pero el deseo del corazón es el deseo más íntimo. El deseo que yo tengo para mi familia, el deseo que yo tengo para mi casa,
el deseo que yo tengo para la gente que quiero, el deseo que yo tengo para la gente del Faro, ese deseo íntimo que uno tiene de lo mejor, el deseo más puro. Y dice que, porque la Biblia dice que Él conoce nuestro corazón, dice que si nosotros logramos deleitarnos en Dios, que este 2026 sea un año en que tú puedas deleitarte en Dios. ¿Qué es deleitarte en Dios? Que estás deseando de que llegue el día para congregarte, deseando que llegue el momento para venir a la iglesia, para cantarle a Dios, para hacer algo para Él, para estar cerca, para escuchar su palabra, para orar, deleitarte en Dios. Y dice que cuando nosotros lo logramos, Él va a conceder los deseos más íntimos, más puros, más lindos que nosotros tenemos para nosotros y para otros. Y dice, entrega al Señor todo lo que haces, basado siempre en aquel deleite con Dios. Entrega al Señor todo lo que haces, toda tu vida, todo tu trabajo, tu familia, tu vida diaria, lo que haces. Dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Me está diciendo de que cuando yo logro ser una persona que me deleito en Dios, esa persona que prefieren estar con Dios antes de estar posiblemente en un partido de fútbol o quién sabe dónde. Esas personas que logran deleitarse tanto en Dios. Mire, yo conocí, voy a decir el nombre porque tiene nada de malo, Cacho Richero, tal vez un día, un hombre sumergido en el alcohol y él un 10 de marzo, es el día de mi cumpleaños, por eso nos acordamos de la fecha, generalmente nos saludamos por mensaje. Un 10 de marzo él fue el último día que tomó y entonces él celebra todos los 10 de marzo el día que se alejó del alcohol, pero era un hombre muy alcohólico fuerte y lamentablemente para él hincha de Peñarol. Bueno, acá no hay ninguno de esos, ¿no? Uno solo. Dos. Bueno, vamos a orar por ellos, hermano, levanten las manos. Pero este hombre, Cacho, era tan fanático que él contaba de que cuando Peñarol perdía, especialmente si era un clásico, dice que él salía corriendo y se daba la cabeza contra la pared y caía para atrás desmayado. Porque había perdido Peñarol. Y entonces él no se perdía ni un partido de Peñarol, iba al estadio, era de la barra brava, y si no lo miraba en la casa o lo escuchaba, pero su mundo, su deleite no era Dios. Su deleite era el fútbol, así que él era hincha Peñarol. Y claro, todos los fines de semana se daba contra la pared, porque cada vez que perdía, un golpe. Y bueno, entonces un día dijo, bueno, está bien, me voy a hacer de Nacional, así no me golpeo más la cabeza. Pero el día que se convirtió, él logró cambiar su deleite en el fútbol, aunque todavía quedaba un poquito y yo lo embromaba como bromo ahora, y él se enojaba, a veces se levantaba y se iba para afuera y después entraba y me decía, pastor, me hizo enojar, pastor. Me hizo enojar, no puedo con usted. Bueno, pero él había cambiado el deleite por el fútbol, lo había cambiado por Dios. Y entonces él ahora era un hombre que él venía y había que verlo adorar, había que verlo glorificar a Dios con toda su fuerza, sus ganas. Un hombre que cantaba muy bien, él había cantado en los carnavales, así que era un hombre que tenía una entonación y una voz fuerte, y él cantaba y él se deleitaba, ya no se deleitaba en lo de antes, en el alcohol y en el fútbol, en los amigos, sino que él se deleitaba en Dios. En Dios era su deleite y Dios empezó a transformar su familia, Dios empezó a cambiar todo su entorno porque él se deleitaba en Dios. Y entonces cuando nosotros nos deleitamos en Dios, tu vida empieza a cambiar porque tu vida gira alrededor de tu deleite. A la persona que se deleita en la droga, la vida de esa persona gira alrededor de las drogas y alrededor de todas las consecuencias de las drogas porque su deleite está ahí. Este hombre era alcohólico, su deleite era el alcohol y su vida giraba alrededor de lo que el alcohol le podía dejar. Nada bueno. Pero qué bueno cuando él vino a los pies de Dios y él dijo, ahora no quiero fútbol, ahora no quiero alcohol, ahora quiero a Cristo. Y su vida empezó a ser transformada porque el deleite de tu corazón es lo que marca tu vida. Tú vives deleitado con Dios, entonces tu vida va a ser bendecida porque lo dice este salmo, dice que Él te ayudará, que Él va a cumplir tus deseos, que Él te va a bendecir porque tu deleite está en Dios.
wow, ¿qué día es hoy? Hoy es día de culto, entonces me voy para la iglesia, quiero alabar, quiero cantar, quiero bendecir, porque ahí está nuestro deleite. Donde esté tu deleite, estará tu vida, y cada deleite tiene consecuencias, buenas o malas, depende de lo que tú te deleites, ese es lo que va a dar el resultado de tu vida. Así que David, un hombre que se deleitaba, obviamente, Dios decía, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Que este 2026 sea un año donde nosotros nos deleitemos en Dios, donde mi vida esté en Dios, donde mi vida esté en su presencia, donde yo quiera congregarme, quiera leer, quiera orar, quiera estar en todo momento con Dios y tenga la necesidad de estar con Dios. Y entonces si en el 2026 yo logro deleitarme en Dios, entonces todas las cosas que hemos hablado empezarán a suceder en nosotros. Dios empezará a venir a nosotros y Dios nos va a bendecir y Dios va a transformar nuestra vida, nuestra familia. Hoy no vino, tengo a mi mamá en casa por unos 15 días más o menos, primera vez que ella va a casa porque ella siempre era sí ha ido un día, pero ella a quedarse no, ella es la que le gusta dormir en la casa, pero bueno, ahora tenía que quedarse sola, así que me la llevé para mi casa y ella estuvo ayer por acá y mire, mi mamá fue la primera, ¿cuántos años dijo ayer? ¿40 ahí? 46 años atrás aproximadamente, ella fue la primera de la familia en empezar a ir a la iglesia. Y era una familia, mi papá y mamá estaban hablando de divorcio, nosotros en plena adolescencia, una familia que era bastante en ese momento problemas, pero mi madre empezó a ir a la iglesia y empezó a deleitarse en Dios. Y entonces una mujer que tenía que operarse de la cintura, de la cadera, la tenía gastada, un hueso gastado, placas, operación programada, todo listo. Y Dios hizo el milagro y sanó sus huesos. Increíble. Dios sana sus huesos. Luego Dios restaura su matrimonio. Y fue la primera en ir. Y entonces cuando mi madre empezó a deleitarse en Dios, Dios empezó a conceder todos los deseos de su corazón. Ya no hablaron de divorcio, ya no hablaron de operación, ya no hablaron de romper cosas. Y esa herencia del deleite en Dios de mi mamá y luego de mi papá y luego de mi hermana también llegó a nosotros. Y todos aprendimos a deleitarnos en Dios y luego pasa a nuestras hijas y pasa a nuestras nietas, porque el deleite de nuestra vida empieza a tomar nuestra familia, nuestro entorno. Entonces yo me deleito en Dios y todo mi entorno empieza a deleitarse en Dios, porque empezamos a ver las cosas tremendas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Mi mamá, me acuerdo que fue al médico porque mi madre no podía hacer nada, no podía agacharse porque después no se podía levantar, no podía hacer cama, no podía barrer, no podía lavar los pisos, o estaba de viva, no sé cuál era el tema. Porque no podía hacer nada, así que yo ahora lo estoy pensando mientras predico. Cuando llegue a casa voy a hablar con ella, a ver si... Pero lo cierto es que tenía los huesos gastados y entonces no podía hacer nada porque si se agachaba para tender la cama, quedaba así, no se podía enderezar. Y tenía que sentarse y empezar a enderezarse de a poquito. Y un día, me acuerdo que estábamos en mi casa y ella estaba apuradita haciendo todas las cosas un domingo porque tenía el culto a las 4 de la tarde y estaba apuradita haciendo todo, dejando todo limpio para que mi papá no le dijera nada, ni nosotros le dijéramos nada, porque estábamos mirándola, ya se va para la iglesia otra vez. Entonces ella dejaba todo ordenadito y estaba lavando los pisos y estaba barriendo y mi padre le dice, Delia, ¿y tu espalda? No me duele, dijo mi madre, no sé, no me duele más. Y ella estuvo como varios años que no podía hacer nada. Así que vuelve al médico, a los poquitos días va al médico y le dice, doctor, yo necesito que usted me haga otra placa porque no me duele. ¿Cómo no le va a doler, señora? Y miró la placa, el doctor dice, mire su hueso cómo está, ¿cómo no le va a doler? Doctor, no me duele. Esto es historia, hermano, esto no es cuento. Y entonces el médico le dijo, bueno, está bien, le vamos a hacer una placa para que usted se saque las dudas. Y cuando mi madre va de vuelta, ya con la placa, el doctor la miraba y le decía, ¿estás segura que esta placa es suya, señora? Sí, decía mi madre, es mi placa. No tiene nada, su hueso está totalmente sano, restaurado, y no tengo que operarla, no tengo que hacerle nada. Digo, son las cosas, y nosotros lo vimos. Nosotros, incrédulos, que nos deleitábamos en otras cosas del mundo, empezamos a ver lo que sucedía con alguien que se deleitaba en Dios. Y entonces ahora mi madre se deleitaba en Dios y sus huesos se restauraban
y sus enfermedades se iban y tiene 84 años y está lo más bien porque Dios empieza a bendecir y qué lindo para ella porque fui el último en convertirme de la familia y ella oraba por mí y que ella después a los años me pueda ver predicando el Evangelio de Jesucristo cuando yo no quería saber nada de Dios, pero su deleite en Dios tuvo consecuencias y toda la familia empezó a meterse en el deleite porque Dios concede los deseos de tu corazón. Es tremendo Dios. Y lo único que Él dice, que nos deleitemos en Él. Que este 2026 tu deleite no sea el fútbol, a menos que seas de Nacional, que obviamente tenés motivo para deleitarte. Entonces que tu deleite no sea el fútbol, que tu deleite no sea el alcohol, que tu deleite no sea aquello, lo otro, que tu deleite sea Dios. Que tú puedas levantarte cada mañana y deleitarte en ese Dios que te ama y que te quiere y mirar a tu alrededor y ver a tu familia bendecida. Es tremendo ver a tus hijos bendecidos, ver a mis nietitas haciendo sketch de la iglesia, dos en Suecia, otra en Estados Unidos, haciendo sketch en las iglesias chiquititas. Pero qué bueno cuando el deleite de mi mamá pasó a nosotros, de nosotros a nuestras hijas y ahora a nuestros nietos. Qué lindo cuando nos deleitamos en Dios y Dios empieza a conceder los deseos de nuestro corazón. Los deseos más profundos, los deseos más lindos que tú tienes son los deseos que Dios tiene para cumplir y los cumple cuando tú te deleitas en Él. Claro, si llega el domingo y tengo que ir a la iglesia, no tengo ganas, pero si no voy el pastor me rezonga y si no voy después el lunes el pastor me empieza a escribir, mejor voy un ratito para que el pastor me vea. No vengas. Porque no venimos a la iglesia para deleitar al pastor, venimos a la iglesia para deleitarnos en Dios. Qué tremendo que es esto. Déjeme un poquitito más y ya voy terminando. El punto B, vivir humildes y confiados. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor, no con vergüenza, no con dolor, no con castigo, con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tremendo. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Así como nosotros intentamos cuidar a nuestros hijos con nuestra fuerza y sabiduría humana, intentamos cuidar a nuestros hijos, intentamos ayudar, pero a veces nuestra ayuda no es suficiente. Pero qué lindo cuando yo puedo leer en este pasaje de que Él cuida de nosotros, Él cuida de ustedes. Así que cuando nosotros nos deleitamos en Dios, no solamente concede los deseos de nuestro corazón, sino que dice la Biblia que nos cuida. Y yo puedo imaginarme a ese Dios. Yo veía a Micaela recién cuando la bebé andaba por acá adelante, ella la llamaba, la hacía venir, y porque ella se quería venir con el papá para acá arriba. Así que, pero ese cuidado de venir, cuidado y vestirlas y acomodarlas y peinarlas, y todas esas cosas que nosotros hacemos por nuestros hijos, aunque cuando yo peinaba a mis hijas no quedaban nada bien, pero yo lo intentaba, te aseguro que lo intentaba, pero no me salía. Pero ese cuidado que Dios tiene para con nosotros, así que yo me deleito, Dios concede los deseos de mi corazón y al mismo tiempo Dios cuida de mí, Dios cuida de mis hijas, Dios cuida de mi familia, Dios cuida de todas nuestras cosas, porque ese es Dios. Así que este 2026 no tiene que ser un año donde tú puedas vivir preocupado por las cosas que tal vez nunca sucedan, que sea un año donde tú puedas deleitarte en Dios. Un 2026 donde tú puedas disfrutar cada momento con Dios y entonces verás rápidamente la respuesta de Dios cumpliendo los deseos de tu corazón, dándote lo que tu corazón anhela, porque Dios está deseando bendecirte y ayudarte. Pero no solamente eso, sino que también un Dios que te cuida en tus momentos de peligro, de enfermedad, de angustia, de miedo. Dios está ahí para cuidarte. Hace muchos años recuerdo que estaba escuchando un hombre en la radio. Yo iba a trabajar muy temprano, a las 4 de la mañana, y entonces escuchaba a un pastor que hablaba, que enseñaba en la mañana, y hubo una enseñanza que me quedó grabada, porque era algo personal de él. Él dice de que cuando era pequeño fueron con el padre a un lugar, a un bosque muy oscuro, a acampar, y entonces cuando
cuando llegó el momento, armaron la carpita y ellos se metieron adentro de la carpa y él tenía terror de estar dentro de la carpa. Y entonces le dijo, papá, tengo miedo. Y el padre le dijo, no tengas miedo porque yo estoy al lado tuyo. Y dice que aquellas palabras, como hombre, que aquellas palabras del padre que le dijo, no tengas miedo porque yo estoy al lado tuyo, fueron las palabras que él necesitaba escuchar para entonces sí darse vuelta y dormir tranquilo porque sabía que papá estaba ahí para cuidarlo. Nada iba a pasar porque estaba el papá para cuidarlo. Yo digo, en nuestra vida van a pasar muchas cosas, pero qué tremendo cuando yo puedo escuchar la voz de Dios que me dice, no temas, porque yo estoy aquí para cuidarte. Que este 2026 sea el año del cuidado de Dios para tu vida, el año de tu deleite en Dios, el año donde Dios conceda y el año donde Dios te cuide para bendecirte, para ayudarte en todas las cosas. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8, este punto es no preocuparnos por nada. Filipenses 4, 6 al 8 dice, no se preocupen por nada. Ay, qué difícil que es eso. ¿A quién es fácil que no se preocupe? ¿Verdad que siempre nos preocupamos por algo? Qué terrible que somos, siempre nos preocupamos por algo. Pero la palabra me dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No me preocupo, pero oro porque las cosas pasan. Así que cuando viene algo a nuestra vida, no debo preocuparnos, no debo preocuparme, pero sí debo orar. Porque debo entregar eso que me preocuparía o tendría que preocuparme, debo entregarlo en las manos de Dios. Así que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuida sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. En vez de preocuparnos, cuando nosotros logramos deleitarnos en Dios, no pienso en las cosas malas, sino que pienso en las cosas lindas. Pienso en las cosas que Dios hizo conmigo, las cosas que Dios hizo en mi familia. Tal vez alguno aquí no sepa, mis dos hijas más grandes estaban desahuciadas clínicamente por los médicos. Tenían déficit de alfa-1 antitripsina, una enfermedad incurable al día de hoy y una enfermedad que se lleva a los niños chicos, los mata. Es una enfermedad al hígado. Y nosotros teníamos nuestras dos hijas desahuciadas por los médicos. Y Dios hizo el milagro y un día un especialista vio los resultados de nuestras hijas y decía, yo no puedo creer, nunca vi a alguien que se cure esta enfermedad y menos dos hermanas que se curen de la misma enfermedad. Yo nunca vi una cosa igual. Entonces nosotros decíamos, nosotros tampoco lo vimos, pero ahora lo vemos y lo creemos porque sabemos que es el fruto de nuestro deleite en Dios. Y no preocuparnos, sino orar, Señor, mis hijas están en tus manos. Señor, tú sabes lo que tienes que hacer y poner a nuestras hijas en las manos de Dios. Qué lindo cuando podemos deleitarnos. Y luego cuando nos deleitamos, dice, mire lo que dice. Concentrarnos en lo verdadero. Darle gracias a Dios por la vida de mis hijas. Darle gracias a Dios por lo honorable, por lo justo, por lo puro, por lo bello y admirable. Aprender a pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cómo no voy a cantarle a Dios? ¿Cómo no voy a bendecirlo si Él salvó la vida de mis hijas? Y junto con la vida de mis hijas, obviamente hoy están mis nietas, que no estarían si no estuvieran mis hijas. Entonces yo cada mañana tengo motivos para levantarme y deleitarme en Dios, porque Él ha bendecido a nuestras generaciones, porque Dios ha estado con nosotros. Entonces yo puedo deleitarme en Dios, puedo confiar en Dios. Sé el Dios que tengo y sé lo que Dios puede hacer en la vida de mi familia. Solamente tengo que deleitarme en Dios. Así que este 2026, y mire, tengo un par de puntos más, pero no los voy a predicar. Este 2026, que sea un año donde tú puedas deleitarte en Dios. Hoy tienes que poner la meta de decir, Dios, ¿sabes? Yo quiero que los deseos de mi corazón puedan cumplirse. Pero la única forma que Dios pueda cumplir los deseos de tu corazón es que tú te deleites en Él. Y entonces que cada mañana tú puedas levantarte. Y ¿sabes? Mientras tú te deleitas, Dios va haciendo cosas en tu vida. Y cuando más cosas Dios hace, más deleites vas a tener. Porque tal vez en algún momento yo tenía aquel deleite de decirle gracias a Dios por haber curado a mi mamá. Gracias a Dios por haber salvado el matrimonio. Pero luego cuando nosotros nos casamos, la cosa con nosotros no andaba muy bien.
ella es muy peleadora, y yo no. Ella, no, yo era también muy bravo de carácter, así que éramos dos polvorines, pero Dios restauró nuestro matrimonio. Así que me empecé a deleitar por lo que hizo con mi mamá, lo que hizo con el matrimonio de mis padres y lo que hizo con nuestro matrimonio. Luego vienen nuestras hijas, se enferman, son desahuciadas por los médicos, pero Dios hace el milagro. Así que yo puedo deleitarme en lo que Dios hizo con mi mamá, con el matrimonio de mis padres, con nuestro matrimonio y con nuestras hijas. Y entonces nuestra vida empieza a vivir de deleite en deleite. Y nosotros podemos decirle gracias Dios por lo que hiciste en esto, en aquello y en lo otro, porque nuestra vida es un deleite en Dios, porque todos los días tenemos algo diferente para agradecerle. Y qué lindo cuando podemos darle gracias a Dios. Que este 2026 sea el año donde tú puedas entregarle tu vida y tu deleite a Dios. Y decirle gracias Dios, porque este año me voy a deleitar en tu presencia. Voy a darte gracias por todo lo que hiciste, gracias por todo lo que harás y gracias porque aún tengo peticiones en mi corazón que sé que en algún momento tú las vas a cumplir, porque son los deseos de mi corazón y Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Que este 2026, mi hermano, sea un año bendito para tu vida. Bendigo el año en tu vida. Bendigo este año para que sea un año extraordinario en tu vida, sobre tu familia, un año donde puedas deleitarte y un año donde Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. Ponte en pie, por favor. ¿Pueden pasar, chicos? Así tocamos